tema de la familia migrante, el sufrimiento en la deportación, etcétera, etcétera, sobre todo en la deportación, del miedo a lo que es un tercer país, creo que a todos nos preocupa. Y entonces por eso tenemos en la lista, perdón, en la línea telefónica a uno de los grandes investigadores, investigadores me refiero a la ciencia, no la ciencia de la mente, del modo de vida y de pensar de la gente, la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera. El doctor Marco Antonio Polo Scott. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hermanito. Buenos días, Andrés, Jenny, amigos y amigas. Pues hoy con el tema de la deportación a terceros países, principalmente sus efectos psicológicos. Sí. Y puedo comentarte que Estados Unidos necesita países terceros para las deportaciones. Ujú. Esto lo hace en la firma de acuerdos bilaterales y la necesidad de repatriar a personas que no son ciudadanos americanas a lo que en un principio serían sus países de origen. Sí. Estos acuerdos facilitan la logística y el proceso de traslado a personas deportadas, especialmente cuando el país de origen no coopera plenamente en la aceptación de sus ciudadanos. Existen distintas razones para ello. Ya habíamos hablado de los acuerdos bilaterales, pero también hay una gran problemática y esta principalmente tiene que ver con transportar a personas deportadas a largas distancias, especialmente si los países son lejanos, son pocos los ciudadanos a los que hay que deportar, y esto hace que se necesite la cooperación de las aerolíneas y autoridades de los países de destino, cuestión que no siempre se da. Algunos países pueden ser necios o no querer aceptar a sus ciudadanos deportados, especialmente si estos no están en condiciones de recibirlos, de recibirlos porque no les pueden dar una atención que se merecen por llegar bajo estas condiciones. Ujú. Y lo que hace es que los acuerdos que se llegan a firmar, que en estos momentos para América Latina son tres específicamente, el de un acuerdo con Honduras, con Guatemala y con El Salvador, pero que esto trae consigo una problemática muy severa cuando a un ciudadano de un país distinto a cualquiera de estos tres, de momento se le envía, por ejemplo, a El Salvador, sabiendo la situación que vive El Salvador, Ujú. la superpolicía de Bukele y las supercárceles que él estableció, Ujú. que si hubiese algún ciudadano de algún otro país latinoamericano y la familia se entera de que va a ser deportado no a su país de origen, sino a un tercer país, y ese país es El Salvador, pues seguramente lo va a meter en una situación muy, muy complicada desde el punto de vista psicológico y del estrés que se va a generar. Ujú. Sabemos que algunos países no aceptan a sus deportados, pero también hay el caso de esos países como el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, que no están tan convencidos de aceptar a ciudadanos que decidieron marchar del país, porque incluso en sus países de origen son más bien relacionados como traidores a sus revoluciones. Ujú. Ok. Y también tenemos aquellos que los países no los reconocen como sus ciudadanos, es decir, los consideran ciudadanos sin patria. Mm. Se supone, y eso es parte del discurso, que las deportaciones deben realizarse de manera segura y humana. Ujú. Por eso digo que es parte del discurso. Y la cooperación de los terceros países a menudo ayuda a garantizar que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos. Ujú. Se dice, la cooperación de terceros países es crucial para el proceso de deportación, ya que permite a los Estados Unidos cumplir con sus leyes de inmigración de manera efectiva, pero es solamente el discurso. ¿Qué sabemos? Existen principalmente tres actores que están afectados: el deportado, la familia del deportado y la comunidad a la que pertenece el deportado. En el fondo, lo más importante, en esencia, tiene que ver con lo económico y lo político. Ok. Y entonces, cuando hablamos de los ciudadanos, principalmente hablamos de ciudadanos de otros países a los de origen. Ya habíamos dicho, hay dificultad para mandarlos a sus países de origen. Ciudadanos de países que no cooperan
y hay varios países que en un principio de la era Trump, de esta segunda etapa, no quisieron cooperar y que fueron enviados, por ejemplo, en aviones militares. Esta condición generó todavía un estrés todavía más fuerte, el ver a un familiar, un ser querido o a un connacional esposado en un avión militar. Sí. Y la forma en que los acomodaron, pues esto ya trae un gran trauma, y de hecho hoy sabemos que la situación política de terror en las políticas migratorias de Estados Unidos, como las noticias que pasaron ayer y antier, donde se ha generado una supercárcel en la Florida, donde los policías son caimanes o son víboras, pues esto trae consigo todavía más presión psicológica a las personas. Y entonces, cuando hablamos de la familia, como ya lo habíamos comentado en otro momento, tenemos que decir que cuando un miembro de la familia es deportado, la familia entera enfrenta una difícil decisión de reunirse de nuevo o de permanecer separados. En ese sentido, los grandes expertos mencionan que cuando un padre indocumentado es detenido y deportado, toda la familia se ve gravemente afectada, y debemos de recordar que la mayoría de los deportados son los padres, incluso los abuelos, y sabemos que casi todos ellos pertenecen a lo que nosotros llamamos el estatus familiar mixto, donde por lo menos uno de los miembros de la familia no posee documentos y está en condición de ser deportado. El estatus de deportabilidad del inmigrante provoca un sufrimiento emocional y psicológico directo que se extiende al resto de la familia. Los más afectados son los niños. Sabemos que por cada deportado, por lo menos, hay 2 niños que van a sufrir esta situación. Y si ya de por sí es muy difícil ser deportado y llegar a tu país de origen, y es un país que ya no conoces porque te fuiste hace 20 años, hace 25 años, pues todavía es más difícil si llegas a un país, a un tercer país del cual desconoces prácticamente todo, principalmente lo que tiene que ver con su cultura, y principalmente saber qué va a ser de ti y qué va a ser de tu familia. En las dos vías se da, la familia sabiendo qué está haciendo, qué está pasando con mi padre, qué está pasando con mi abuelo, y el deportado, qué está pasando con mi familia y qué va a pasar conmigo. Entonces podemos decir que la deportación a terceros países tiene grandes efectos psicológicos, y estos son devastadores para el ciudadano, para la familia y para la comunidad. La incertidumbre sobre el futuro, la separación de la familia y la dificultad para adaptarse a un nuevo entorno pueden desencadenar o agravar la ansiedad, que ya de por sí existe en estos momentos, y en muchos de los casos la depresión. Algunas personas pueden experimentar problemas de salud graves y severas por este estrés emocional, y que se manifiestan principalmente como dolores de cabeza o problemas digestivos. Incluso algunas personas, como un proceso de adaptación, se disocian, que es desconectarse con la realidad. Es una situación grave y severa de tipo psicológico y mental. La experiencia de la deportación, principalmente a un tercer país, pues ya en esencia trae un gran estrés, la separación familiar y la posible exposición a situaciones peligrosas una vez que se llega a ese tercer país que no se conoce. Y vuelvo a decir, yo después de haber tenido el gusto de estar en El Salvador en el 22 y 23, y darme cuenta cómo cambió todo, el estado de excepción que estableció Bukele, y el temor de que un familiar llegue a una de sus supercárceles, donde no va a tener defensa alguna, donde no va a haber forma de comunicarse con él, ni de saber qué está sucediendo, y estar encarcelado en un lugar donde se encuentran encarcelados muchos de los integrantes de Maras, o encontrarse en alguna ciudad hondureña como San Pedro Sula, donde hay un nivel de criminalidad altísimo, y que una vez que llegan pues lo reciben, pero después que pasan los días ahí los dejan abandonados.
igual sucede Claro. en el caso de Guatemala. Ajá. Entonces, esto va a generar un estrés postraumático severo, muy, muy severo. Ujú. Los niños, los que se quedan, experimentan ansiedad, Difícil experimentan de depresión. enfrentar, ¿no? Muy difícil de enfrentar como familia cuando a alguien te lo desprenden y se lo llevan para allá. Eh, digo, se nos agota el tiempo, lamentablemente es un tema inagotable, ¿no? Uno frente al otro. Entonces, doctor, si alguien de nuestra audiencia estuviera cruzando por esta situación, ¿tú crees que tú podrías brindarle ayuda en una conversación? Sí, claro que sí, y con todo gusto lo hago, Ujú. sobre todo porque conozco estos contextos de estos países, Sí, tanto de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, sí, para la gente de América Latina, y que sabemos perfectamente qué es lo que van a presentar y si los podemos asesorar de qué manera recurrir a organismos no gubernamentales, que por cierto en El Salvador prácticamente quedaron prohibidos. ujú, sí, Con todo gusto lo hacemos y también para los ciudadanos, para las familias que se quedan en Estados Unidos. ok, Y les recuerdo mi número telefónico, sí, hermanito, sí, 55, claro, 52, 55, 54, 36, 97, 19. ok. Entonces, 52, 55, 54, 36, 97, 19, doctor Marco Antonio Polo Scott. Te agradezco mucho, Así doctor. es. No, hermanito, muchísimas gracias por su atención y excelente día. Igualmente, las 5 de la mañana con 41 minutos, que no se te haga tarde.